Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Pues bienvenidos, como siempre, este es su programa Duralex Sedlex, a los que nos siguen por redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube sobre todo. Y sí, gracias por la permanencia en este programa, su programa Duralex Sedlex, pero principalmente a OCA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Un saludo a Mario Croswell, que esperemos tenerlo por aquí como patrocinador de este programa en los próximos, para comentar con ustedes algunos de los temas que consideramos sean de su interés. Y pues bien, el día de hoy continuamos con el tema que quedó en el tintero, Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte, a unos cuantos más del inicio de la revolución. Y platicábamos en aquel entonces, el programa anterior, primero que nada, o concluíamos con el tema de si realmente había existido una justicia social, si realmente habría valido la pena la muerte de tantos mexicanos en aquel entonces, esa lucha encarnizada que se hace para pues darle la tierra a quien la trabaja con sus manos y pues recomponer en su oportunidad el descontento social y la, que podríamos decir, diferencia que existía entre el buen vivir y el mal vivir de los hacendados y los campesinos. Entonces, me gustaría que pues concluyéramos un poquito sobre este tema, si hubo realmente o no, si ha existido o no, después de estos 100 años, de la muerte, ¿qué tenemos como conclusión? Y ya luego tomaremos algunos de esos temas y aspectos en relación a esa conmemoración o a esta ceremonia pues, de conmemoración luctuosa de la muerte del general. Claro que sí, muy buenas noches. Mira, hemos hecho una reflexión de varios días, no solo la que hemos transmitido a través de este programa, sino las pláticas en las que nos hemos enfrascado. La Revolución Mexicana surge con un descontento social muy grave. No solo era la permanencia de Porfirio Díaz por más de 30 años en el poder. Él estuvo un primer periodo, luego deja la presidencia, pero pone un incondicional y él rige al país a través de regresa y ya no lo abandona, ya no cubre las formas y se reelige, y en 1910 vuelve a reelegirse. Esa fue la última. Pero desde abajo, en la base social, los obreros que tenían condiciones inhumanas de trabajo, con jornadas extenuantes, con salarios bajísimos, en el campo los jornaleros que nunca terminaban de pagarle a los hacendados lo que le daban. En las ciudades incluso se llegó a hablar de un impuesto por tener ventanas a la calle, por la falta de recursos económicos. Entonces la situación no era la más propicia para que el presidente Porfirio Díaz continuara en el cargo, y vienen los levantamientos, plan de San Luis con Francisco y Madero, y luego los caudillos en el norte, Francisco Villa, luego Emiliano Zapata, Pascual Orozco y otros más que fueron surgiendo, que hacen suya esta demanda de sufragio efectivo, no reelección, pero estaban enfocados a que desde la presidencia de la República viniera un cambio de condiciones para toda la población del país. Que era lo lógico, ¿no? Finalmente, o sea, un cambio radical en la administración, pues debiera generar, como en su caso actual, pues, los cambios que se prometieron, que se ofrecieron, por los cuales se lucharon, ¿no? Claro, siempre las promesas de campaña son bonitas y esta no era la excepción. Así que si hay un cambio en la presidencia, hay un cambio de actitudes en los gobiernos, en los gobernantes, y posteriormente los gobernados resienten efectos positivos. Bueno, se reelige Porfirio Díaz, Madero inicia la marcha, y hay que hacer notar que ahí no hubo derramamiento de sangre. Finalmente Porfirio Díaz decide renunciar al cargo y se dirige a Veracruz, aborda el Ipiranga y se va a Europa. Pero queda la base que había sembrado y que no se había movido en cuanto a la revolución social. Sí, los llamados científicos y todo este grupo que estaba enquistado en el poder. Entonces,
llega Madero a la presidencia con Pino Suárez como vicepresidente y Zapata le pide que cumpla con lo que se había planteado desde el Plan de San Luis y Madero no hace caso, sostiene una reunión, no hay respuesta y empieza a cuestionar Zapata a Madero por la falta de resultados y después lanza el Plan de Ayala, que se suscribe aquí en Morelos, pero se redacta en un poblado cercano a Xochiapan, en Puebla. Bueno, este plan, como habíamos comentado, contiene dos aspectos, uno político, de transmisión de los poderes de forma democrática, y el otro que es la cuestión social, repartir las tierras a los que las trabajan con sus manos, regresar o restituir las tierras a los pueblos que son los dueños originarios, aún manteniendo la posesión con las armas en la mano. Y le pide a Madero que pues en un acto de reflexión evite el derramamiento de sangre y que renuncien. Bueno, como no renuncian, empieza a acalorarse la situación y se inicia propiamente una revolución por caudillos, en donde la masa, el pueblo sigue a uno a otro, ofrendan su vida por los ideales que sus caudillos enarbolan, y viene una sucesión de confrontaciones de un grupo contra otro. Y comentabas esta anécdota, lo que escribe López Dóriga, que en el Monumento a la Revolución yacen los restos de todos los que se confrontaron y mataron entre sí en la Revolución. Bueno, y finalmente Zapata, que aporta a la Constitución del 17 un contenido social vinculado al campo, es el héroe más trascendente del país y que ha sido tomado como un modelo a seguir en diferentes partes del planeta. Revolucionarios socialistas, ¿no? Lo que le hace la figura más trascendente de México en la era moderna, yo creo que después de Benito Juárez. Y que extrañamente ante pues, el ofrecimiento del presidente de la República de conmemorar y de designar este año como el año de Zapata, mandar a hacer timbres postales, mandar a hacer billetes de la lotería, en fin, ceremonias que en un momento dado deberán de respetar, obviamente, el principio de su tierra y libertad, de respetar a los pueblos originarios como propietarios de la tierra y no a la nación, pues viene y agravia en su oportunidad el seno donde nace la revolución, agravia a quien en su oportunidad luchó porque México fuera diferente, faltando, como dices tú, a las alegres promesas de campaña, porque llegó tiempo atrás a ofrecer que la termoeléctrica no se haría, que no se construiría, independientemente de lo que genera como modernidad, como productividad, como utilidad para la sociedad y para el pueblo en general, la generación de empleos y demás. La afectación es a otro nivel, considero yo, porque igual Porfirio Díaz, en un nicho y en una parte, con los científicos, con los sabios, generó y detonó un México diferente. O sea, durante sus 30 años que duró en el poder, pues vemos modernidad, vemos ferrocarriles, vemos fábricas, vemos construcciones enormes, palaciegas, sí es cierto, pero que dan un entorno, o más bien, dan una entonación de un país progresivo, de un país modernista, ¿no? Tuvo sus contrastes, o sea, hubo opresión, hubo falta de oportunidades para mucha gente, hubo pueblo hambriento, pero finalmente por el otro lado los fifís, por decirlo de alguna otra manera, pues detonaron un país que crearon un México diferente en esa época, ¿no? A la altura de países europeos, que era la ilusión de Porfirio Díaz, no sentirse europeo. Sí, pero claro, aquí viene y agravia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar en su momento de lo que va a trascender a partir de hoy? Porque si bien es cierto, llega bien cobijado y arropado por el pueblo, por los campesinos, por la gente de la sociedad civil, de un estrato social bajo, hoy hay muchos programas y proyectos, incluyendo la falta de cumplimiento de las promesas de campaña, agraviando al pueblo. Entonces nos espera una revolución. ¿O qué va a pasar? Porque yo no entiendo
con qué criterio, con qué idea de gobierno, sin un proyecto, porque son ideas, son ocurrencias, son muchas circunstancias que no entiendo yo cuál es su objetivo final al haber luchado durante muchos años por llegar a ser presidente, pero hoy haber llegado sin estar preparado para hacerlo. Mi criterio. Mira, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro héroe, pues más arraigado en la cultura popular, como es Emiliano Zapata Salazar, reciba los honores que merece en su natalicio y en la fecha de su muerte. El 8 de agosto, que generalmente hay un evento en Anenecuilco a donde ha venido el presidente de la República, o donde normalmente viene un secretario de Estado, y en Chinameca el 10 de abril, a donde también generalmente ha venido el presidente de la República o secretarios de Estado, y ahora ya no existe esta parte porque con la remodelación de la hacienda de Chinameca hubo un cambio importante, pero en el arco había paredes alrededor donde había placas de bronce que contenían frases alusivas al pensamiento del presidente en turno respecto de la figura de Zapata. Y ahora tenemos un presidente que no se toma la molestia de ir a Chinameca en un día pues tan significativo como es la conmemoración del centenario de su muerte, en donde el pueblo, particularmente el que habita esa zona, estaba muy pendiente de lo que haría y lo que ofrecería el presidente de la República en respaldo a la situación del campo. Contrario a eso, viene solo a Cuernavaca. Sitia Cuernavaca, el centro de Cuernavaca, que no entendí yo, al viejo estilo de otros partidos políticos, impedir que su pueblo, que su gente sabia, que el pueblo sabio se acercara a él, cerca todo el centro de Cuernavaca, causando un perjuicio realmente al comercio también de la zona, como siempre se hace cuando se cierra la zona, pero pues ya no entendí tampoco la posición de un presidente que se dice amado por el pueblo, que no permita que el pueblo se le acerque. Bueno, yo creo que López Obrador no deja de ser popular, pero también es populista. Popular porque la gente le ve, le admira, le sigue, pero el populismo que hoy trae en su campaña es tratar de agradar y recibir el aplauso. Y en Morelos no estamos acostumbrados a eso. Y se ha demostrado desde el punto de vista democrático. A partir de 1988, que Cárdenas fue candidato a la presidencia de la República por un partido opositor al PRI, casi todas las elecciones la ha ganado la oposición. Sí. Entonces, llevamos una idea clara de que no queremos estar en el status quo que se vive en el resto del país. Y esta situación que se vivió ayer va a generar una inconformidad, un descontento que se va a ir plasmando a través del tiempo. El tema de la hidroeléctrica ha sido un parteaguas. Tú lo decías bien, él dijo no a la termoeléctrica. Y dice, bueno, sometámoslo a consulta popular, y en la consulta con un mínimo margen dicen sí, y vamos para adelante. Entonces, esa incongruencia o el no querer comprometerse actuando con determinación como lo debe hacer un presidente de un país como México, y tratar de echarle la culpa al pueblo sabio que apoya sus decisiones, pues no nos va a conducir a nada bueno. Y luego, hagamos un paréntesis, porque ahí, ante esa decisión que toma ese día en Chinameca, sí, desafortunadamente, pues lanza una, una contienda en contra de la gente que está en contra de él, porque reclama y hace saber que los que están reclamando son agitadores sociales, que son gente que no tiene razón de estar ahí, y que sus líderes son los que están propiciando esta revuelta que no tiene razón de ser. Y desafortunadamente para él, matan al líder de este movimiento, que ha sido ancestral el movimiento desde que inicia
no ancestral, pero bueno, de los años atrás, desde que inicia la pretensión de Calderón de construir la termoeléctrica, viene traspasándose a las administraciones y matan al líder del movimiento, entonces pues esto viene a ennegrecer el panorama de una manera importante y trascendente. Sí, y el hecho de cuestionar a los que no piensan como tú, pues, habla de intolerancia. En un país democrático tenemos derecho a disentir, y Voltaire decía, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daré mi vida para defender tu derecho a decirlo. Y en México necesitamos más voces que sean contrastantes con el gobierno para obligar a reflexionar. Y no son voces que se opongan por oponerse. Cada día tenemos personas más preparadas, con una conciencia más amplia de lo que se vive en el país y con una exposición muy clara de lo que se cree que no se está haciendo correctamente. Y en ese contexto, las autoridades deben abrir los oídos, deben abrir el entendimiento y decir, a ver, déjame entender lo que me estás diciendo, porque puede que tenga razón, o ya lo analicé y no tiene razón por esto y por esto. También tenemos derecho a recibir respuestas. Sí, pero ¿cómo no entender que tú dijiste que no y después vas a decir que sí? O sea, ahí sí ya no hay entendimiento, hay una falta de cumplimiento de una palabra, de una congruencia en el hacer, el decir, o el decir y el hacer, y finalmente una falta de cumplimiento ante el pueblo de los compromisos que hiciste alegremente en campaña, como muchos que han sido incumplidos a partir de que ya asume el poder, ¿no? Bueno, y mira, hablemos en que es un segundo en la vida de la administración pública, y que López Obrador vino y nos agravió. Bueno, tiene todavía tiempo suficiente para enmendar el error que nosotros creemos que cometió. Ojalá lo lleve a cabo. Ojalá no insista en temas que la gente cree que pueden afectarle, como la termoeléctrica. No, pues que el aeropuerto, la Guardia Nacional, el tren, el cancelar, bueno, las becas, todo lo que hemos dicho, o sea, son tomas de decisiones que son a rajatabla, no hay discusión y no hay manera de revertirlo, porque no obstante que dice, bueno, yo lo propongo, lo mismo que decía Fox, pero el gobierno, el Congreso, el Senado son los que deciden, el Senado y el Congreso deciden y de todos modos la Guardia Nacional no va a ser militarizada, dijeron el Senado, dijeron en la Cámara Baja, dijo la sociedad, va a ser civil. Nombra a un militar, pero es que va a estar en retiro próximamente, ya no es militar, va a ser civil. O sea, son verdaderas respuestas de un mandatario que no es congruente con el nivel que tiene para ejercer un poder y que salga por la tangente con situaciones así, y que así como eso todo, entonces agravios causados, yo creo que a palo dado ni Dios lo quita, dicen por ahí, y este señor no va a recular en ningún momento, y yo voté por él hoy arrepentido. Sí, para que no digan que pues yo pensaría que es manipulador. A eso se concreta todo. Manipula a la gente, manipula a las instituciones para que finalmente se llegue a lo que él está deseando. El Congreso de la Unión aprobó en tiempo récord la reforma a la Guardia Nacional. Los congresos de los estados le dieron en bandeja de plata la aprobación en tiempo récord. Y aprobación porque ni siquiera fue afirmativa. Votaron y, claro. O sea, estuvieron los votos reales, no como siempre ocurre que a los congresos y a los municipios les viene valiendo olímpicamente lo que pase el tiempo total. Ahí está la afirmativa ficta. Aquí todos votaron. Así es. Entonces, creyendo que esta Guardia Nacional nos va a resolver los problemas, y cuando dicen los expertos que no haya una militarización de las policías, ni una directiva militar, pues ahí te va. Yo dije que iba a ser así, así es. Por eso te digo, es una manipulación constante. Y esto también va a afectar, o nos está afectando ya, a quienes reflexionamos un poco sobre el quehacer público. Porque también hay que decirlo, hay mucha gente que cree ciegamente en él y que espera que lo que él esté haciendo a corto plazo dé un resultado favorable. Pues ojalá así sea, concedámosle pues otra vez más el beneficio de la duda. La gasolina no baja, el gas no baja, la luz no baja,
igual que lo dijo Peña Nieto en su momento, no, pues vamos a bajar la gasolina. O sea, regresamos al viejo esquema de que cuando llegaban las elecciones, y es que yo voy a bajar el gas, la gasolina, y al día siguiente llegaban, pum, vale, vamos, los impuestos, gasolina, luz, el dólar, todo. Andrés Manuel fue político priista. Sí, pues ahí fue sus orígenes, ¿no? Vivió en el PRI, yo creo que siendo el único partido que había en México a través del cual podías llegar al poder, pues te formaste con todos esos cuadros y aprendiste mucho. No hay manera de que cambie. Se te olvidó todo lo que dijiste y te volviste al esquema malo, pero finalmente, bueno, hasta Cárdenas ya se manifestó en ese sentido, ¿no? Que realmente no está de acuerdo en la forma en que se está actuando. Estamos arrancando mal y vamos empezando, que es lo peor, y vamos a llegar a los 100 días apenas. Sí. Y digo, no augura nada bueno este tema. No, bueno, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas ha sido un personaje icónico ya en el país, a partir de que genera esa apertura democrática en el 88, escindiéndose del PRI para ir a una alianza de izquierda para la cual competir. Y se ha mantenido en una postura crítica a pesar de haber formado parte del PRD. Y hoy, pues yo creo que hay que atender a sus comentarios porque le tocó vivir épocas muy interesantes y al lado de una figura que también trascendió y empezó a llevar a cabo el reparto agrario. Sí, cuna del 27 constitucional también, que de una u otra manera tampoco ha hecho honor a su letra, aunque ahí, independientemente de cualquier cosa, pues prevalece la propiedad de la tierra a la nación. No hubo el reparto porque dice, bueno, la tierra es originaria de la nación y pertenece a la nación. La tierra es prestada. Prestadita, ¿no? O sea, es mía, te la presto y aquí no hay reparto, ¿no? Usufructa la tierra a través del 27, que debió haber partido de ahí ese principio, ¿no? Del reparto de las tierras, de la participación de... Pero bueno, finalmente tierras, aguas comprendidas dentro del territorio son de la nación. Y mira, vamos a cambiar un poquito de tema, si me permite, sin dejar de hablar de Zapata. A ver, que nuestros productores digan cuánto nos queda para que nos vayamos en el... Porque tenemos el próximo sábado, mañana, nuestra jornada comunitaria, claro, que es turística, y estaremos en el pueblo de Tlaltenango. Correcto. Tlaltenango, para todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos, es uno de los 12 pueblos tradicionales de Cuernavaca con raíces prehispánicas. Yo llegué a vivir hace 50 años ahí. Bueno, vean qué antigüedad tiene el pueblo. Ya me cambié. No, bueno. Te comento porque cuando llegué todavía, a un costado de la iglesia de Tlaltenango, en el terreno que se compró para edificar la casa, todavía tenía los surcos donde se sembraba ahí caña, que era de la parte de arriba del ingenio en el Chacuaco de acá, de la zona militar. De la zona militar. En los terrenos de enfrente había todavía los surquitos de la siembra de caña. El terreno que compramos todavía tenía los surquitos de la siembra de caña, hace 50 años. Para que veas, Cuernavaca fue una tierra de mucha producción agrícola y estos 12 pueblos todavía tienen reminiscencias porque ya no es tanta la producción, pero básicamente el ejido de San Antón, Acapancingo, algo de Chapultepec, Santa María tienen siembra. En Tetela del Monte hay viveros, en Buenavista del Monte hay aguacates, en fin. Yo creo que vale la pena recordar eso, pero regresando a nuestra jornada turística, vamos a reunirnos en el Parque Ecológico que está en la Glorieta de Tlaltenango y luego vamos a caminar la Iglesia de la Virgen, la de San José, la de San Jerónimo. En el atrio de la iglesia de San José y de la Virgen de Tlaltenango hay un mural. Y ese mural, una parte la ocupa una figura de Hernán Cortés en una escena de llegada al pueblo. Y por otra parte la ocupa Emiliano Zapata con parte de su Estado Mayor entregando una ofrenda floral a la Virgen de Tlaltenango. Entonces, Zapata está en Cuernavaca también. Zapata sitió Cuernavaca en 1914. Hubo pues alrededor de 2-3 meses de sitio y luego tomó la ciudad e instaló su cuartel en lo que era el Hotel Moctezuma,
que está en la esquina de Degollado y Matamoros, que es muchas fotos icónicas de tabique recocido. Y bueno, todo su ejército entró a Cuernavaca, hay fotos que les invitamos a ver en internet. Y bueno, les invitamos a que nos acompañen porque siempre es grato conocer un poco más de los lugares emblemáticos y de la historia de nuestra ciudad. A las 10 de la mañana partimos de ahí del Parque Tlaltenango, a la caminata, los que gustan. Ya ha habido gente que nos acompaña, llegan ahí muy alegres y muy contentos a participar con nosotros. Y pues están cordialmente invitados. Realmente es grato el conocer muchos lugares que, a pesar de que hemos vivido toda la vida aquí en nuestra ciudad, pues desconocemos muchos lugares muy bonitos, muy icónicos, como dices tú, y parte donde en su oportunidad la historia pues nos da la pauta para retomar ese sentido de pertenencia que nos hace mucha falta, retomar ese cariño a nuestra tierra, el cariño que le dieron quienes dieron la vida por ella, y que pues tenemos la obligación de preservar esto para nosotros y las generaciones futuras, ¿no? Sí, entonces bueno, están invitados a reserva de que nos gustaría conocer sus opiniones. Sí, claro. Porque nosotros nos descosemos aquí platicando de datos que hemos leído, algunas cosas que nos han comentado, pero siempre la opinión de ustedes que nos hacen favor de seguirnos es importante. Si nos aportan datos que ustedes crean que no son muy conocidos, apórtenlos, háganos comentarios y pues les daremos también seguimiento. Ahí en Facebook tienen la oportunidad, cada vez que compartimos con ustedes el programa, en YouTube hay comentarios cada viernes que aparece el programa. Entonces los invitamos realmente a que colaboren, a que hagan este programa más suyo de lo que ya es, a que nos ayuden y apoyen para que podamos darle un seguimiento, independientemente de que este programa nace con un corte legal, Duralex Lex, pues abarca todo, porque finalmente forma parte de la cultura, de la legalidad, todo lo que estamos hablando, del cumplimiento que se dan nuestras normas, y del cumplimiento no a la palabra, que es lo más importante como norma que debemos tener principalmente los ciudadanos, ¿no? Pues bueno, nos despedimos, José Luis. Un mensaje. Pues mira, lo último, se inauguró el mismo día, 10 de abril, un monumento a Zapata, ahí en la glorieta de Plan de Ayala, que tiene ya un monumento a la Revolución. Un obelisco. Se cubrió la fuente y se puso sobre el montículo el Zapata a caballo, que estuvo en el Zócalo, y desafortunadamente el presidente municipal, que es el que instrumentó todo esto, Toño Villalobos, no llegó. También eso constituye una falta de respeto a la figura de nuestro héroe, y le llamaríamos la atención para que, si va a ser algo trascendente, pues lo encabece y lo lleve a cabo completo. Padre, pues muchas gracias, gentil público, principalmente a ustedes, el agradecimiento por seguirnos cada viernes en sus hogares. Esperemos que pasen un excelente fin de semana. Hasta el próximo La Serie, y de veras cordialmente invitados. Escríbanos por ahí algún comentario, alguna sugerencia, y con gusto la atenderemos. Hasta el próximo La Serie. Gracias a Ocra, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.